Sí, Miguel Ángel, cuéntanos. Profe, pues es principalmente para comentarle pues una situación que se presentó. Entonces, que se presentó inicialmente a ¿Una qué, partir perdón, de... Miguel Ángel? ¿Me escuchan? ¿Una qué? Ay, Una no sé si me situación. va a hacer. Ajá. Una situación que se presentó. Doctor, Cuente, si Miguel quiere, Ángel. un momento, yo entro por el teléfono y así mejor hablo. Bueno, bueno. Bueno, muchachos, mientras tanto, algo más o adicional, pues, de que nos competa. Me ha dicho que pensará como en una estrategia para el quiz, pero en esas estoy, entonces cualquier cosa le cuento. Bueno, listo, sí, sí, plantéamela. Claro que sí, Esteban. Sí, alguna estrategia. Sí. A mí lo único, Esteban, o no Esteban, sino el grupo, lo que me interesa es, pues, no es a mí, pues, como persona, sino, pues, lo que debe de ser es que cuando vamos a presentar alguna evaluación, cualquier tipo de, de temática o de intensidad, pues, al menos que hagamos el ejercicio de leer, pues, y esa es la forma de aprender, pues de escuchar y de leer, entonces al menos que sí se haga el ejercicio, o sea, que este tipo de actividad que se vaya a hacer, pues garantice que, pues no que tenemos la responsabilidad porque es posible que no podemos tirarlo a que o dejarlo a que a cada quien depende de lo que le interese y que eso es responsabilidad de cada persona, porque es que pues esta disciplina es aprendizaje en todos los aspectos y el hecho de que en el momento de tener una responsabilidad con un paciente, pues eso no puede depender de que cada persona, pues, porque eso es, pues cada persona haga lo que le parece y si no sabe nada, pues lo deje pues a consecuencias de lo que pueda suceder y eso es parte como el aprendizaje de tener sentido de pertenencia, de seriedad y responsabilidad ante estas situaciones. Entonces, por eso, el método que quieran, me lo plantean y nos ponemos de acuerdo y se hace perfecto. Listo. Bueno, Miguel Ángel. Listo, doctor. Ahí me escucha mejor. Sí, perfecto. Listo. Pues, doctor, inicialmente, pues el tema que le quería tratar era porque el anterior jueves pasó algo pues ¿El directamente jueves en el grupo. pasado? Sí, señor, Ajá. que fue cuando yo me referí directamente a usted sobre una pregunta que tenía sobre el carcinoma de labio. Inicialmente la pregunta la hice porque tenía una serie de dudas. Entonces, pues usted sabe que si uno tiene una inquietud, uno tiene total derecho de comentar. Habíamos mencionado de que... Perdón, Miguel Ángel, que lo interrumpa. Está digo, Miguel Ángel, que lo interrumpa. Hay algo, pero venga, esa pregunta es una pregunta al carcinoma del labio, esperar si yo me acuerdo que si los bordes son levantados, que si mide tal más de 2 centímetros, a ver, que si los fondos son sucios, como las características que tienen las úlceras que son de pronto potencialmente de tipo neoplásico. Pero pues en ese momento, sí, cuando eso entró dentro de las preguntas y yo creo que yo sí le respondía, sería así a Esteban, que yo no hacía ninguna corrección, que me parece que estaba bien. Listo, bueno, Miguel Ángel. Sí. Listo. Entonces, pues hablamos de la pregunta, pues usted me pidió que, o sea, se tocó el tema directamente. Entonces usted me dijo que en otro espacio, sí, con mucho gusto, se hacía la socialización. Entonces, pues listo. Sí. Pues lo que pasó fue que pues, se hizo la revisión y realmente pues yo ya quedé más tranquilo porque comprendí realmente que, o sea, que inicialmente yo hice una comparación entre el carcinoma de piso de la boca y el carcinoma del labio, que posiblemente faltó mencionar esa partecita, pero pues que sí quedó claro, o sea, en el momento me quedó claro, después de la explicación correspondiente. Pero entonces a lo que yo no voy, doctor, inicialmente puede que yo haya mencionado y se hayan entendido mal las cosas, que algunos compañeros en este grupo hayan directamente comprendido la información de una manera tan errada que generó una total controversia. Y pues se la quiero decir a Esteban Martínez. Vea, Esteban, si es el representante, usted debe tener una pedagogía de hablar con la persona indicada. Se sabe que yo hablé directamente al final de la clase y que yo no estaba a espaldas, igual para Jaime Ríos. Entonces, ustedes estaban grabando la clase
que se evidenció claramente, y con mucho gusto, doctor, si usted me permite, le presento la pantalla. Porque pues eso es una situación que ya me parece que se está de lo académico ya a lo personal. Entonces, si se dan cuenta aquí, maravilloso, tiene reflexiones, somos un grupo, pero lo que más me llamó la atención es que aparece, o sea, la subieron el mismo jueves, pero en el transcurso de la tarde, y luego la borraron. Y luego el video lo subieron al Drive, generando pues esa controversia, y generando inicialmente, ¿no? Que quién es el ventajoso, que cómo son las cosas, que cuadrando preguntas para el parcial a espaldas del grupo. Si técnicamente subieron el video, hicieron un recorte de la pantalla en el cual no se evidencia quién era el responsable de la grabación y cuántos integrantes aún quedaban en la llamada. Entonces la pregunta que yo les quiero hacer, ¿con qué intenciones hicieron eso? Porque a partir de esta clase esto ya se va directamente al coordinador de nuestro grupo y posiblemente ya pasa el doctor Ocampo y pasa el consejo académico, porque me parece inicialmente cuál es la educación que ustedes están recibiendo, cuál es la educación que ustedes recibieron de sus papás, y si inicialmente tienen un problema con una persona, se habla directamente con esa persona. Y pues le pregunto yo aquí al doctor Ruiz, ¿cuadramos alguna pregunta fuera de un contexto? ¿Se cuadraron preguntas? Preguntas de... Doctor, Espera un momentico, no, yo más mínimo, solamente era la duda que usted tenía, que, pues, que no estaba de acuerdo con lo que le había calificado. doctor, O sea, que yo iba a cuadrar las preguntas suyas de su parcial. Perdón, Miguel, que lo interrumpa. Que yo iba a cuadrar las preguntas de su parcial, del que se hizo. Sí, porque pues eso fue lo que aparentaron estos personajes. Listo. Ya lo entendí. Y luego comenzaron a mandar una serie de stickers muy agradables. En serio, muy agradables por ese ¿Una serie de qué, Miguel? Doctor. No le entendí. Comenzaron a mandar una serie de qué. Una serie de stickers por el grupo, que cuál es el impostor, que uno está aquí entre otros. Entonces, venga, si realmente nosotros somos estudiantes de medicina y esto ante todo no se le hace a ninguna persona, ¿por qué razón hacen eso? O sea, ¿cuál es la responsabilidad que usted tiene? Entonces, ¿por qué suben eso al Drive? ¿Con qué derecho y con qué consentimiento informado lo suben? ¿Para dar la mala imagen mía? Entonces, digamos las cosas directamente aquí en clase, porque ya esto veo que se está pasando de un punto a otro. Entonces. Qué pena, Miguel. Bueno, lo primero, yo no tengo por qué subir nada a ningún lado, Miguel. Qué pena con usted. Yo soy una persona ya muy adulta para ponerme en esa. Que lo eliminé. Pero porque a mí el video me lo enviaron apenas se terminó la clase. Y la verdad no me parece que se haga reclamos de parciales en espacios que no son. Inmediatamente llamé al y se lo comenté. El doctor no me parece, a lo cual él estuvo de acuerdo. Esos reclamos se hacen delante del grupo, porque es que resulta que una modificación de la pregunta usted va a afectar la nota de todo el grupo, no solo la suya, pero usted siempre va a dar un paso adelante de todos. Usted siempre va pensando en usted primero. No, viejo, somos 49 más alrededor suyo, 49. Totalmente de acuerdo, Esteban. No hay ningún problema. La verdad, realmente usted dice, piense y reflexione. Por eso, antes de usted mandar un mensaje, yo no le estoy responsabilizando a usted directamente. Pero la razón de eso es comprender. Esteban, que termine Miguel y luego hace la intervención para no generar un diálogo ahí de va y venga, sí. Sí, espere un momentico, es que estoy aterrado con eso. Miguel, termínenos, porfa. No, es que doctor, o sea, la razón de esto, listo, dicen que somos 49, listo, pero entonces, ¿cuál era su labor de principalmente? Si tiene una problemática y un asunto, hable directamente con el estudiante responsable. Yo sé que totalmente esto podría afectar la nota de muchos, pero técnicamente refiriéndome a cancelar la pregunta correcta, a generar otra respuesta. La idea no era esa, la idea era, tenía una duda, ustedes comprenden mal la información, porque realmente tienen un poco de mundo de cosas en la cabeza, que yo no iba a cancelar la otra respuesta. O sea, y yo no tengo el derecho, por esa razón, la potestad la directamente el doctor Ruiz. Él decide si la respuesta es válida o no es válida.
yo tengo la duda, yo no me puedo quedar con la duda, porque yo para eso estoy estudiando, para eso tengo el derecho a hablar y nadie me lo limita. Y yo no estoy siendo irresponsable y egoísta, que es lo que a ustedes en especial piensan. ¿Por qué? Porque técnicamente, o esa respuesta podía haber generado un beneficio para otros compañeros, solamente para mí. No me le van a cuadrar a mí personalmente. Entonces, sáquese esa de la... Y se piensa y reflexiona un poco. Listo, Miguel. Listo, Miguel. Ah, bueno, sigue. Listo, Miguel. Una cosita. Sí, señor, pues eso es todo. Pues, no sé por qué está lanzando nombres así. Si Venga, quiere, Jaime Adolfo, Jaime, un favor, señor. por favor, hagamos ordencito, sí. Está terminando Miguel y sigue Esteban y luego hablas vos, sí, porque pues, Listo, así, perfecto. ahí nos quedamos. Dame un minutico, sí. Listo, Miguel, ya. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, esperando Bueno, a ver listo, qué dicen bueno. mis queridos Listo, compañeros. bueno, listo. Bueno, Esteban. No, pues primero, pues no, muy desagradable la situación, muy incómoda. Que él empiece su discurso diciendo pues que me invita a la reflexión. Pues primero lo invito yo a la reflexión a él. Ese día apenas me enviaron el video, mucha gente me empezó a escribir porque el video se rotó muy rápido, y mucha gente me empezó a escribir, mire, es que ese man siempre de la misma manera, ese man siempre de ventajoso. Lo único que hice fue tratar de calmarlos y decirles, hey, tranquilos, manda el video al grupo, Entonces les dije, no lo voy a mandar, simplemente voy a escribirles que por favor cuando quieran hacer un reclamo lo hagan delante de todos, para que no hayan este tipo de malos entendidos. Entonces, ahora viene el compañero a invitarme a la reflexión y a amenazarnos con que se va a ir al coordinador y al consejo curricular. No, a mí esto no me parece la verdad. Cuando yo creo que un 60% del grupo me ha escrito a quejarse de las actitudes de él. Entonces, y lo único que he tratado de hacer es disipar la situación, porque la verdad es que creo que gente está en desacuerdo con las actitudes y la forma de actuar de él. Entonces, no me parece, y pues me parece a mí que si el compañero se va a quejar de eso, pues también tendría que quejarse de otras muchas cosas. Yo desde uno que esto, fue a estudiar, yo no vine a hacer ni dramas con los doctores como creo que está en su plan. A mí esto no me interesa, en serio. Y en realidad, como representante del grupo, he tratado de hacer lo que está en mis manos, de darle la información a tiempo, de estar pendiente, de hablar sus inquietudes. La pregunta al doctor ya la había explicado. Es más, nos había enviado un audio el cual les compartí exactamente el mismo audio que él me envió, ese fue el que les compartí. Entonces no vengan con actitudes de víctima, que en serio no, esta no es la actitud. O sea, en serio los invito a que piensen a quién entraron acá. Aquí vinimos a estudiar, aquí vinimos a aprender, dejen tanta pelotudez, en serio, me perdonan la palabra, aquí vinimos a aprender, pero están en un show y en un drama impresionante. No, ya es hora, y como dice Miguel, ya es hora de que maduren y que apliquen los valores que le enseñaron en la casa. Y les recuerdo cositas chiquitas. Recuerden, hay que ser honestos. Si hay que poner cámara en un parcial, que se les dañó, no. Que Jaime era el que iba a hacer una intervención también. Jaime. Sí, Esteban, pensé que habías terminado. Sí, doctor, Listo. ya. Ya habías terminado, Esteban, ¿cierto? Listo. Listo. ¿Ibas a comentar algo? Sí, yo solo quiero comentar un par de cositas. Primero, pues me parece que el compañero tal vez está un poquito cegado y obnubilado por la ira. No sé por qué tiene que estar lanzando acusaciones así al aire. Yo pienso que de la misma manera se puede proceder más calmado, con mayor calma y pues mirar bien las cosas, porque me parece que primero que todo Esteban no tiene niveles en el asunto. Segundo, pues me mencionó a mí, por consiguiente, si quiere le muestro la clase ese día y en el momento en que deje de grabarla, con mucho gusto, delante de usted, del grupo, de lo que sea, no tengo ni absolutamente drama. Las cosas que si yo las tengo que decir, las digo de frente, las dije ese día por el grupo, no mencioné nombre porque no le vi la necesidad, pero dije que directamente que no me parecía y lo digo de frente, no ando tirando cosas por la espalda, caballero. Por consiguiente, pues no me parece que esté
haciendo como este tipo de cosas. Si usted dice que hay otras formas de hacerlo, pues le devuelvo el consejo, hay otras formas de hacerlo, y menos interrumpiendo la clase del doctor. No mucho más que agregar, si quiere todo lo arreglamos usted y yo personalmente. Gracias. Sí, tranquilo, Jaime. De todas maneras, muchísimas gracias. No, Y de cierta manera, entonces, primero, es una comprensión lectora. ¿Sí? Está diciendo que es una falta de respeto. O sea, lo que le quiero ahora entender, y por razón que lo nombré a usted en especial, fue que usted dijo que se estaban cuadrando preguntas del parcial de manera directa con los doctores. Entonces le pregunto yo, ya que usted tiene la clase, se estaban cuadrando preguntas, si técnicamente era una duda. Entonces, eso. Y en cuanto a Esteban, totalmente de acuerdo. Organicemos las cosas, pero entonces no generemos ese ambiente en el grupo, porque primero, para mí me parece un mal sinsabor y de una u otra forma nadie está siendo ventajoso con nadie. Si uno tiene una duda, uno tiene el derecho a manifestarlo. Y segundo, no estoy haciéndome las de víctima. Lo que quería era la información que si uno tiene un inconveniente, uno lo habla directamente con las personas responsables. Con usted no lo habían mencionado. ¿Por qué? Porque no tenía el concepto. ¿Por qué? Porque quería hablarlo directamente en clase, porque somos un grupo y tenemos que hablar. Entonces, en vez de escribir mensajes por el grupo, por interno, lo cual no es agradable a nosotros. Entonces, coloquemos las cosas. Es duda, no era cuadrando preguntas, como lo dejaron implícito en el video. ¿Listo? Entonces, doctor, me siento. Muchísimas gracias. Listo, bueno. Le pido disculpas. Bueno. Ay, qué malo. Listo, Miguel Ángel. Pues, a ver, yo qué les digo, muchachos, pues, yo le entiendo como lo que expone cada uno en forma individual de ustedes, pues la inconformidad de Miguel, pues por saber en lo que yo entiendo, pues Miguel, yo le entiendo que no quedó como a gusto con la calificación de esa pregunta, ¿cierto? Y por eso fue lo que me dijo al terminar la clase, con respecto a que quería hablar algo de esa pregunta. Pues no, yo no sé, pues, o sea, y lo que comenté, Miguel, que la grabación, no sé, que entendí que no estaba o algo así, bueno. Y indudablemente, pues, la posición pues, de Esteban, y que no es nada fácil, pues, el hecho de que sea una persona intermediadora, que le corresponde no la posición que ha tomado de ser un mediador, pues, de que las personas, pues, cada quien a su forma de interpretar lo haga, y él pues, lo que hace es como tratar de generar como un ambiente tranquilo dentro de la disciplina pues, que se requiere, y indudablemente eso no deja de ser un desgaste. Y pues no sé, yo realmente no sé, pues, hay algo, frente conmigo, hay algo es que, o sea, Miguel esperó que se terminara la clase, pues terminando la clase, porque tiene una duda de algo, que es posible que alguno en una forma individual de los estudiantes tenga alguna duda, ¿de acuerdo? Pero ese tema, pues, de que salió de ahí, pues que yo no sé, de salir ese comentario, que es lo que está generando tanta dificultad de alguna persona, o creo de algunas personas, comentarios de manifestar que era que con Miguel se estaba intentando cuadrar cosas entiendo pues obviamente del examen anterior, de cuadrar preguntas, o sea, no veo por qué tienen que hacer eso. O sea, eso sí genera un muy mal ambiente, pues, y más que sea, digamos, en contra de una persona, es un ambiente maluco dentro del grupo, pues, de que era una persona, no sé cómo fue que le dijeron, que impostor, o creo que fue el término que utilizó ahorita. Pues eso no tiene sentido hacer esos comentarios, eso no hace sino es daño de generar un mal ambiente en el grupo, y no es necesario llegar a eso, para nada, pues son cosas tan simples, pues, que en la forma como yo lo estoy viendo, de generar como ese acto no sé de qué tipo de intención será el hecho de comenzar a decir, pues, que hizo esto, pues creo que ahí estaba la grabación donde él me preguntó y no sé, yo respondo pues en un acto de buena intención,
de decirle que sí, pues lógicamente, si él tiene una duda y no está de acuerdo, pues yo la voy a revisar. Eso no quiere decir que yo voy a ir en contra del demás grupo y voy a hacer cambios, porque Miguel va a llegar a decirme, ve, haga un cambio, entonces, listo, yo voy a cambiar porque él me argumenta. Simplemente él no estaba de acuerdo con la respuesta y él manifestó, pues él a nivel de título personal, la inconformidad, porque yo ya había dado la notificación oficial de que esa pregunta no se iba a modificar porque para mi concepto estaba bien calificada, que esa era la opción, pero pues él no estuvo de acuerdo, pues, hombre, en cierta forma, pues cualquiera puede manifestar como esa inquietud, o sea, que le aclaren algo con respecto a esa pregunta. Y más, pues, si fuera de eso, pues me lo hubiera escrito al correo personal o algo, pero pues él lo dijo delante del grupo, creo que fue una forma, pues, usual. Yo no entiendo, pues, de que estuviera haciendo algo de otro tipo de interés, pues, y interés en el sentido conmigo de ir a cuadrar el examen, y eso no tiene por qué suceder. O sea, yo creo que por principio uno no debe estar como considerando como ese tipo de cosas. Eso no es necesario y eso genera un mal ambiente y eso no es nada sano. Pues yo le hablo al grupo en general. No es necesario comenzar a hacer ese tipo de comentarios sueltos que no hacen sino daño. Vea a lo que está llegando a tener, pues, enfrentamiento casi, pues, entre en forma inicial, pues, entre tres compañeros, y somos compañeros, y pues tenemos que tener hasta donde sea factible, pues, como digámoslo, entre el respeto y la integridad, pues que eso se refleja ante el grupo. Y me acuerdo, pues, que pues en forma normativa, pues que lo hice cuando comenzamos el primer día de clase, que las cosas, y me parece que está bien dentro de todo, que las cosas que sucedan, pues intentemos solucionarlas entre nosotros, o aclararlas, ¿cierto? Pues antes de pasar, pues, a otras situaciones, o sea, y que regularmente todas las cosas se pueden solucionar. Y es lógico, pues, que las cosas que se van a hacer, o sea, si no es porque yo las digo directamente ante el grupo, son a través del representante cuando suceden otro tipo de situaciones, de algo que hay que comentar y decir, para que eso quede oficialmente ante el grupo. Yo lo entiendo en el sentido de que Miguel Ángel lo que dijo fue al final de la clase que él no estaba conforme con una respuesta, pero eso no quiere decir de que yo, bueno, Miguel Ángel, entonces cambiemos, pues, y voy a pasar por alto todo, no, pues es algo que se le notifica. Simplemente lo pregunté, le aclaré que no era, o le quedó claro que eso no era la respuesta que él estaba considerando, y que la pregunta yo no la iba a modificar, y me imagino que si han revisado las preguntas, pues no ha existido ninguna modificación, y yo no entraba al examen, ni siquiera se muestra, pues, para que eso quede completamente claro. Muy lamentable, pero muy maluco, pero pues yo pienso que pues es tratar de ser un poquito como discretos, y no generar comentarios sueltos simplemente porque a uno le parece. Eso no es sano, pues, y menos realizarlos, pues, así como digamos, yo no sé, es un término feo de mi parte, pues, como por un lado, pues, o sea, por debajo, de comenzar a hacer comentarios con respecto a algo que puede que muchos compañeros del salón ni se dieron cuenta, pero entendieron que era que Miguel Ángel estaba intentando hacer unas cosas, y entonces, lógico, pues se van motivando y llenando de emotividad ante eso, y empiezan a hacer comentarios, y eso, pues eso no es sano, pues, realizar eso. Y no sé, pues lo primero es que quiero que quede claro que no era en ningún momento dado, y si eso me imagino que lo revisaron, pues, en la grabación, que fue lo que Miguel Ángel me dijo que necesitaba, pues, que hablar con respecto a esa pregunta, pero era hablar, no de que yo la fuera, pues, a cambiar, ni que ponernos de acuerdo para hacer modificaciones. Otro está, pues, afortunadamente, pues, en el examen, y si quieres yo se los muestro ya, que yo no hice ninguna modificación, y ya Miguel Ángel, pues, él dijo que si le había quedado claro que esa pregunta no iba a ser corregida. Y lo otro, pues, es que, pues, no tratemos pues, de ser un poquito, pues, no emotivos con respecto a ir a generar, pues, juicios, y de todas maneras, indudablemente, pues, eso es un desgaste, pues, a nivel de personas, y sobre todo, pues, al representante que tiene que cargar como
con todos los pesos de todos los compañeros, de quién opina, quién dice, quién una cosa en la otra, y terminar siendo pues ahí un mediador pues de este tipo de situaciones. No sé, pues la idea pues de eso sería, pues de eso no, que eso no trascienda a nada pues más, simplemente son comportamientos que se dan pues entre las personas en un momento dado, y tratar de eso, sacar la parte buena de ser un poquito pues como cautelosos de no ir a emitir juicios, y eso motiva. Y como por ejemplo en una manifestación de esas públicas, el uno grita, uno tira piedra, entonces el otro empieza también a tirarle y no sabe ni por qué muchas veces lo está haciendo, o terminar haciendo daño, ¿cierto? Sino que es ser un poquito pues como tranquilos y racionales con respecto a esas situaciones, y no pues emitir juicios así en una forma tan ligera. Y pues no sé, en principio pues yo pido excusas si fue que algo irregularice, pues porque o sea, algún estudiante que en un momento me dice, necesito comentarle algo, pero pues puede ser ejemplo que no voy a asistir a la clase, que no le entendí algo, que pues alguna cosa pues que me quiera preguntar. No creo yo pues que yo me deba negar a eso, y no quiere representar pues que aquí este personaje pues sea lo más manipulable, que le dicen cambiemos preguntas, y sí, vamos a cambiar preguntas, que creo que es el punto álgico que se generó ante esto, pues la idea que se tomó de que íbamos a cambiar preguntas, y creo que eso debe estar en la grabación, que ese tema no existe en ese sitio. O sea, ahí sí pues qué pena, pero eso no lo mencionó, y yo no estaba en ese plan, y no se hizo, y eso no se va a hacer, y eso nunca se hace. Estén totalmente seguros pues que eso no tiene por qué pasar, ese tipo de cosas. Y no sé, pues para mi concepto pienso que pues yo les pido cosas si sintieron que algo mal hice yo de mi parte, y de parte de ustedes pues tratar de tomar como algo pues positivo, en el sentido de cuidarlos de no hacer eso, y velar por la integridad de un grupo. O sea, nos necesitamos todos, indudablemente, y el apoyo entre ustedes, independiente que cada quien tenga una forma de comportamiento, una forma de razonar diferentes, pero nos adaptamos cada quien, sacar de nuestros compañeros las cosas buenas, y las que no, pues si es dado, pues porque se permite, por lo que fuera, pues no como demostrar o hacer sentir de que son, no. Un ejemplo, si yo veo que un compañero está haciendo cosas que no se deben de hacer en las evaluaciones, pues uno intentar de que no, venga, metámosle la ficha, escribimos tal cosa o lo otro, o que le piden a uno, vea, usted hizo un trabajo, présteme, yo lo copio, listo, bueno, cópielo, pero hagamos un poquito entre los dos, o cierto, o sea, tratar de que sea un potencial positivo el hecho de ser compañeros, no de este tipo de situaciones. Pienso que pues no sé, de todas maneras, pues la posición de Miguel pero no sé responder en el momento, pues eso llegará a otras estancias. Pues, no sé, me parece que hay que considerarlo antes, pues, de que eso no creo que sea como necesario, pues creo, pues, pero no sé, dale pues además pues una respuesta con respecto. Sí, Esteban. Doctor, no. Ay, qué maluco. Sí, Esteban. Mucha vergüenza con usted que esté en esta situación, en serio. Por eso el día que ocurrió eso, yo lo hablé directamente con usted y envié un mensaje al grupo, claro, pidiendo que por algo de un parcial, pues lo habláramos delante de todos, que nos esperáramos, que nos oyéramos todos, porque se podía prestar para hacer. Sabemos que algunos son más impulsivos que otros y pueden tomar la información de otra manera, como lo que pasó. Pero me da mucha usted que lo hayan puesto en esta situación, porque en serio que no, o sea, no hay ningún lío con usted, qué vergüenza, es solo cosas de malentendido y de, no sé, de gente que no sabe pensar antes de actuar, seguramente es la palabra, pero bueno. Sí. No, doctor, no, en serio.
lo tomo como eso, como que fue un malentendido y algunas personas pues, se motivaron y le entiendo a Miguel que esa motivación fue algo interior, pues personas que, digo yo, puede ser que simplemente alguien dijo, no, que se está haciendo el acto, entonces uno empieza a emitir conceptos y obviamente él se siente agredido. Y además se ha agredido, pues yo me imagino que que la imagen, no la imagen, sino la representación ante el grupo de que él es una persona, pues en cierta forma no deseable y no tiene por qué hacerse eso. No sé, digamos, comencemos la clase y de pronto como que racionalizo un poquito con respecto a eso y no para llevar como a más estancias, pero pues la idea es que eso pues lo aclaremos, ¿cierto? Se aclare y digámoslo borrón y cuenta nueva. Pero pues ante el grupo se digo, tratemos de ser, ya obviamente con Miguel, de ser un poquito, o sea, racionales y no tan emotivos, porque eso muchas veces esa emotividad resulta haciendo daño. Sí, Miguel Ángel. Totalmente de acuerdo, y pues de antemano también pues, le pido disculpas al grupo, si era la información, pero en serio, me pareció totalmente irrespetuoso. Fue como es el hecho de que suben eso al correo, lo colocan y se Sí, van dando preguntas. la verdad, sí. En parte, listo, yo reconozco que yo tengo las formas de hacer mis cosas, porque no me gusta inicialmente cargarle trabajo a Esteban. O sea, yo tengo la oportunidad de hablar con un docente y de que me resuelva la pregunta, porque Esteban tiene sus ocupaciones y es válido. Pero entonces el hecho no es este, de que cojan y comiencen a denigrar cualquier persona y a burlarse de esa manera. Ese es el punto que yo quería llegar. Claro, sí, así se lo entendí. Sí. Desinformamos al grupo y generamos una situación como esta. Listo. Entonces, doctor, no, qué pena. Muchísimas gracias por este momento. Ajá, no, y es necesario, la verdad que pues, indudablemente pues el objetivo de la clase, pero es necesario porque son cosas que nos están formando pues a ustedes y a uno también, a pesar de tener tanto recorrido, todo lo que se vive son experiencias y aprendizajes. Claro que sí. No sé, en estos momentos no tengo como la claridad de algo más que decir. Es posible que cada uno, digamos, racionalicemos con respecto a eso y luego si quieren en otros pasos vemos hablar algo, pero que sea positivo en el sentido de solucionar, no de generar más y más conflictos con respecto a eso. Y bueno, muchachos, voy a comenzar. Si de pronto hay un poquito de ruido, me dicen, porque enseguida están como haciendo trabajos manuales. Entonces, si hay mucho sonido, me dicen, por favor, sí. Algo. Bueno, muchachos, sabíamos. Venga, Esteban, qué pena la preguntita del examen, nos falta mucho. Qué pena la pregunta tan. Doctor, claro, lo tenemos el próximo martes ya, dentro de 8 días. Es el examen. Wow. Sí, señor. Mucho llegó. Trastornos de fútbol. Ya estamos viendo. Bueno, de pronto si nos queda un espacito al final. Sí, doctor, ya. De pronto miramos, o no, mejor eso lo hacemos el jueves. Con respecto al examen, ¿de qué vamos a hacer? Sí. Muchachos, la verdad pues que sí, pues o sea, son momentos, pero quisiera pues que fuera, pues no digamos no para bien, pero sí, pues siempre considerar pues, la situación pues, de cada compañero en forma individual y que todas las personas no tienen por qué ser como malintencionadas y aprovechándose de una situación de esas. Listo, muchachos, entonces hoy vamos a hablar de trastornos del flujo vascular y choque. Un comentario general. Venga, mujer, no, si se tiene que ir, entonces dejemos y lo de el coloide espontáneo lo hacemos el jueves, ¿sí? Bueno, señor. Para que te tranquila, sí, mujer. Bueno, listo. Hay algo que es determinante
para que las células puedan estar vivas, siempre van a depender de esto, del oxígeno. Y que además del oxígeno, de que exista un equilibrio hídrico adecuado. Tenemos presente, simplemente es por comentar general, que el 60% del peso corporal está conformado por agua. Eso está representando que el agua es determinante, ese componente hídrico, y que dentro del 100% del 60% de este peso, pues se distribuye que el 40% está localizado dentro de las células, que un 15% está localizado en lo que es el espacio intersticial, y que un 5% es ese volumen de líquido que está formando parte de ese tejido conectivo y especializado que es la sangre, y en este caso concreto el plasma. Es dado que estamos sujetos a que existan variabilidades en los porcentajes, en este porcentaje que se aumente, que se disminuya, y que los compartimientos que siempre está sucediendo en una forma que se llama de equilibrio hidrostático o hemostático, de que siempre existan esas distribuciones de líquidos, sea dentro de las células, y sobre todo que ese comportamiento o esa necesidad inmediata que sea a nivel del intersticio, y que en una u otra forma, dependiendo del tipo de severidad de la lesión o el tiempo de evolución, pues hace que pueda variar el del plasma. En primer lugar, hay algo que se llama el edema, popularmente se llama hinchazón, ¿cierto? ¿Y a qué está haciendo determinación eso? A la acumulación de cantidad anormal de líquido, sobre todo en los espacios intercelulares. Y si se acumula en el espacio intercelular, es dado que con el proceso de magnificación de eso, termine realizándose esa acumulación en las cavidades corporales. Hecho frecuente, y que lo vamos a mencionar desde ahora y en otros semestres, y en los casos de trastornos del flujo vascular y choque, y se toman frecuentemente como ejemplo porque es muy usual que sea este tipo de patología, y ese derrame pleural, que es la acumulación de líquido entre algunas de las cavidades pleurales, secundario a trastornos de algunos de los sistemas, en el cual, por alguna razón, porque digamos hay demasiada cantidad de líquido en un sitio, entonces, ¿qué sucede? Ese líquido que está dentro de los espacios intravasculares, y llamémoslo, por ejemplo, parte como de esos componentes como es el plasma, y que resulta que hay unos vasos sanguíneos que están preparados, como por ejemplo las vénulas, con una mayor importancia, tienen la capacidad y la responsabilidad, primero, de permitir que las células salgan al espacio extravascular normalmente y en los casos de las patologías, o sea, lo que son los leucocitos, que son los que van a cumplir la función por fuera de los vasos sanguíneos. Y en casos donde hay mucha acumulación de líquido en esos espacios intravasculares que están congestivos y que aumentan de tamaño porque por dentro están llenos de mucho líquido, porque, ejemplo, hay una obstrucción al paso de flujo más adelante, hace que ese líquido pase al espacio extravascular, y eso es lo que está generando lo que se llama esa situación que es el edema. Y por eso estoy haciendo referencia a lo de las cavidades corporales, y que inclusive eso puede llegar a presentarse en muchas situaciones debajo de la piel, o sea, en el tejido celular subcutáneo. Bueno, el edema, estoy hablando muy rápido. No, Jaime, vamos bien. no, bueno, si estoy hablando muy rápido me hacen la señal. Bueno, entonces el edema puede ser que se presente en forma localizada y en forma sistémica. En ese localizado es producido en un sitio específico, en el dorso del pie derecho, está localizado en la mejilla derecha, ¿cierto? ¿Y qué está sucediendo ahí? Que hubo un aumento de la permeabilidad capilar, y es el hecho de que se presente ese edema debido a procesos inflamatorios o de tipo alérgico. Entonces, todas esas zonas que se van poniendo tumefactas, o sea, que aumentan de tamaño y que eso es de una consistencia remitente. Ejemplo, la picadura de un insecto hace que en esa zona se forme una mácula o se forme una pápula, y esa pápula es el hecho de que se levante
la epidermis por la acumulación de líquido que está dentro de o inmersa en el tejido dérmico o en el espacio subcutáneo. Todo lo que son las lesiones y los signos clínicos de la inflamación, que creo que ya lo mencionamos alguna vez, que son el hecho de que esa zona se ponga caliente porque hay mayor cantidad de flujo vascular en ese sitio, que aumente de tamaño porque hay edema en el espacio intersticial, que duela pues porque hay estimulación de terminaciones nerviosas, que eso se ponga de color rojo por la misma congestión vascular, que siempre son los signos clínicos de inflamación, y eso es, el edema es parte de esos signos clínicos y es un edema localizado. Y el sistémico es en el cual pues ahí está ese edema difuso en varios órganos, en tejidos del cuerpo, y que puede llegar a ser tan intenso que va a generar un edema generalizado, inclusive en el tejido celular subcutáneo, que es lo que se va a llamar anasarca. Y dependiendo de cada sitio, a medida que vamos avanzando, va a tomar unos nombres específicos. Esta es una imagen pues, donde intenta pues, demostrar lo que es en parte lo de la fisiopatología del edema. Esto es lo que llamamos el lecho vascular o la circulación arteriovenosa, donde vienen pues, las arterias, se hace un circuito, un entrelazado de vasos más pequeños, que son entonces las arteriolas, luego siguen los capilares, luego se pasa al sistema de tipo venoso, pues lo que está de pronto mostrando aquí a través de este color. Este color está representando pues, la sangre que es oxigenada y la sangre que no es oxigenada. Y cuando deja de ser entonces los capilares, se transforman en esas estructuras venosas que son las vénulas, y luego van vénulas de pequeño tamaño, de mediano y de gran tamaño. Bueno, de lo que sucede esto, que en el caso en que haya un aumento de la presión dentro del vaso sanguíneo, hace que entonces pase líquido a través de la pared al espacio extravascular. Bueno, veremos algunos ejemplos y de pronto eso nos permite determinarlo. Y otro en el cual puede suceder que no necesariamente es porque hay aumento dentro de la fisiopatología del edema, no solamente aumento dentro del espacio intravascular, sino que puede haber aumento de la presión del líquido por fuera del espacio vascular, o sea, aumento de la presión en el líquido intersticial, y que hace entonces que se genere un aumento de la permeabilidad y pase el líquido al espacio intravascular, como es en las situaciones donde hay una alteración de la presión coloidosmótica. Este equilibrio de Stalin es lo que determina que en condiciones normales existe un estado cercano pues, al equilibrio de la membrana capilar. Y la cantidad de líquido que se filtra en los extremos arteriales, o sea, de los capilares hacia el exterior, es casi igualmente al líquido que vuelve a la circulación. Entonces es una forma de equilibrio de presiones, que si hay aumento de la presión hidrostática, pues entonces pasa al espacio extravascular, que si hay una disminución de la presión oncótica, pasa al espacio intravascular, que si hay una presión hidrostática aumentada en el espacio extravascular, pasa hacia el espacio intravascular. Y bueno, listo. Y ocurre pues tanto pues en los extremos arteriales como los extremos de tipo venoso. Bueno, en este letrado entonces se está hablando que hay 5 factores que pueden contribuir a la formación del edema. El más frecuente de todos, aumento de la presión hidrostática, como veremos, indudablemente en varias situaciones. Donde el retorno venoso está alterado. Esta palabra creo que es un poquito clave y nos puede dar una significancia de un sitio donde nos represente. Paula Valentina. Paula. Buenos días, doctor. Hola. Buenos días, Paula. Una preguntita, a ver, si de pronto es, pues no es que se tenga que saber, pero a ver si de pronto forma parte como lo que yo me estoy pudiendo hacer expresar. Hay aumento de la presión hidrostática, o sea, hay aumento de la presión que hay dentro del vaso sanguíneo. Y aquí dice que una causa es
retorno venoso alterado, o sea que la sangre venosa no está retornando adecuadamente al corazón. ¿Se le ocurre pensar algún ejemplo clínico? Pues, Que no hay problema porque no lo tienen que saber ustedes, ¿sí? Todavía, pues. Se me ocurre que se pueden formar algunos trombos y las venas como que no tengan esa buena capacidad y mejor dicho se quede como obstruida la vena o algo así. Listo. Sí, le entiendo, perfecto. Hay un sitio donde se generó un trombo, entonces ese conducto se tapó. Y si ese conducto se tapó, entonces la sangre va a seguir fluyendo, pero hasta ese sitio sigue. Entonces, ¿qué hace? Que esa vena comienza a dilatarse, a dilatarse, a dilatarse, ¿cierto? Y llega un momento dado que la resistencia es límite y empieza a salirse el líquido hacia afuera. Lo que estás comentando, y de pronto pongo pues ejemplos como para ir entrando, es lo que sucede en las extremidades inferiores, ¿sí? Es muy dado y sujeto pues, a que suceda lo que llama la insuficiencia venosa, o sea, lo que llamamos comúnmente las varices. Y es posible que porque existe un paciente con varices y, por ejemplo, permanece sentado muchas horas en una sola posición y sin moverse, esa sangre, como no hay un flujo adecuado, porque esas venas están dilatadas, entonces acumulan y acumulan gran cantidad de sangre, porque esas venas se dilatan y se dilatan. Entonces esa sangre se estaciona y se genera liberación de factores de la coagulación y se genera adherencia entre las plaquetas, material fibrinoide, y eso ahí quieto y con glóbulos rojos se forma el trombo. ¿Y qué hace ese trombo? Entonces que de ahí hacia atrás la sangre se estaciona. Y es lo típico del paciente que comienza a presentar un dolor pues, más o menos rápido, de un dolor intenso en una zona determinada de la extremidad y hay cambios en la coloración, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que pasó? Se generó un trombo ahí en ese sitio. Perfecto, listo, mujer, muchas gracias. Otro, la reducción de la presión oncótica en los vasos, como veremos de una forma clara, por aumento en la permeabilidad de los vasos sanguíneos, como sucede en el caso que hay un microorganismo, llegó y se generó, se chuzó y en ese, o se hizo una herida por un arma punzante, eso tiene microorganismos y entonces se activan en forma inmediata las células que les corresponde actuar en ese momento, que son los neutrófilos. Entonces ellos se activan, se vienen a través de los vasos sanguíneos, como vimos en inflamación aguda, y se pegan a la superficie endotelial, salen a través del vaso sanguíneo, y eso generó una mayor cantidad de circulación, y en esas zonas aumenta la permeabilidad, entonces sale líquido al espacio extravascular, igualmente que las células. Por obstrucción de la recogida de fluidos del sistema linfático. Hay unos ejemplos que veremos ahora, uno muy característicos y que nos hace entender qué es lo que sucede en esos sitios. Y otro por cambios en las propiedades de la retención de agua de los tejidos. Un órgano que es fundamental es el riñón. Entonces, algún cambio que tenga en esa propiedad de que él realmente no tenga esa actividad de filtración, o entonces no se filtra la sangre y hace que se va a retener sangre a nivel de los espacios intravasculares. Bueno, entonces el primero, el incremento en la presión hidrostática. Sucede entonces que aumenta la presión en el lecho venoso que va a drenar pues en la red capilar y eso se puede ver a la insuficiencia, un hecho muy característico en el caso de la insuficiencia cardíaca. En ella sucede lo siguiente. Digamos que el hemicardio izquierdo, concretamente el ventrículo izquierdo, por alguna razón, porque el paciente le dio un infarto agudo del miocardio hace 2 años, y esa zona que se infartó, digamos que el ventrículo izquierdo fue un 30%. Y esa zona no se recupera. Sabemos que esas células miocárdicas no tienen esa capacidad. ¿Qué sucede en ese sitio? Una cicatriz. Entonces, ¿qué hace? Que el órgano, ese órgano que su actividad importante es hacer efecto de bomba. Recibe sangre y la bombea a los pulmones, y recibe sangre de los pulmones y la bombea a la circulación. Entonces, no bombea en la forma como debe ser, adecuada. Entonces, hay unos mecanismos compensatorios, que es que las fibras miocárdicas, que están ahí como
que creo que lo comentamos pues, cuando estábamos hablando de hiperplasia e hipertrofia, ellas aumentan su actividad para tratar de suplir la necesidad del otro tipo, el otro tejido que no lo puede hacer, y ellas aumentan de tamaño y se genera hipertrofia. Pero llega un límite en que el corazón no da, esa bomba no da para tanta necesidad. Entonces comienza a retenerse, no es capaz de bombear toda la sangre y comienza a retenerse esa sangre en forma retrógrada, o sea, se acumula mucho más en la aurícula izquierda y de ahí hacia atrás, en esos vasos sanguíneos arteriales pulmonares, que comienza a generarse retrógradamente y a acumularse sangre, y eso se acumula a nivel de los vasos sanguíneos pulmonares. Entonces, a nivel de esos vasos sanguíneos venosos pulmonares, por ejemplo, de lo que comentaba pues en las vénulas, comienza a pasar líquido afuera del espacio extravascular. ¿Eso qué termina haciendo? Pues que se acumule líquido a nivel de la superficie alveolar y puede generar un edema en ese sitio. Es una posibilidad. Otra es que a través de ese intersticio él busca ese líquido, como sucede cuando se está yendo agua a un sitio, que el agua se va por los sitios donde tiene espacio y va escurriendo. Entonces se encuentra esa agua, ese líquido o ese plasma se acumula en las bases de los ambos pulmones por fenómeno de gravedad. Entonces, ¿qué hace? Que eso aumenta y el día a día busca un espacio donde haya menor cantidad de presión y por eso se acumula con mucha frecuencia a nivel de las cavidades pleurales. Hecho que esa acumulación de ese líquido en las cavidades pleurales se llama iridotoras y es lo típico y representativo de los pacientes con insuficiencia cardíaca que van a presentar iridotora, entonces comienzan con dificultad respiratoria porque el pulmón no se puede expandir como debe ser porque eso está lleno de agua o un porcentaje importante de agua, entonces se sucede esto. Este es como el ejemplo muy común, significativo o representante de lo que sucede en el aumento de la presión hidrostática. Bueno. El otro, reducción de la presión oncótica en los vasos sanguíneos. Bueno, entonces una presión oncótica disminuida puede deberse a que esas proteínas plasmáticas, que las proteínas plasmáticas ocupan un porcentaje importante dentro del plasma en la sangre. Tiene un porcentaje en ese plasma que es el 5%, y que esas proteínas que están dentro del plasma, pues tienen unos requisitos, es que esas proteínas son producidas dentro del plasma, cumplen la función solamente del plasma, que se encuentran en mayor concentración dentro del plasma que por fuera en el espacio extravascular, y que ellas no van a depender de procesos de tipo inflamatorio, que se generan proteínas para generar este tipo de eso. Entonces, si hay una síntesis disminuida de estas proteínas plasmáticas, ejemplo, en la sangre, o por ejemplo en el hígado, o porque hay una pérdida excesiva de estas proteínas porque el riñón no filtra en forma adecuada, más que no filtra, es que la filtración es incompetente, entonces se están saliendo proteínas en las situaciones en que hay un daño glomerular, él no tiene la capacidad de realizar ese tipo de filtración y se está saliendo proteínas. Es el típico paciente que se hace un parcial de orina y van a encontrar proteínas, hecho que no es normal de que se encuentren. Entonces el paciente está perdiendo proteínas. Entonces, ¿qué hace? Que al disminuir esa presión oncótica en los vasos sanguíneos se genera acumulación de líquido y entonces va a producir lo que se le ve. El tercero, obstrucción de la recogida de fluidos vía linfática. Aquí nos está mostrando en una forma dramática estas extremidades inferiores de este paciente, y a esto se le llama elefantiasis. Y esa elefantiasis es producida por este personaje que le ven así como una forma como de lombriz, y que él genera obstrucción, él se mete a los espacios intravasculares linfáticos, y este bicho, pues que es la filaria, lo que genera es obstrucción de esos vasos linfáticos y no le permite retornar la linfa hacia la zona central y hace acumulación y puede llegar a generar esto. Pues no es usual ver esto, pero les coloco un ejemplo. Una paciente, mujer, en la cual le encontraron un nódulo en la glándula mamaria derecha, se tomó biopsias y se encontró que tenía un carcinoma en ese sitio.
ya tenía un tamaño significativo y la solución de eso era hacer una resección de ese nódulo, pero se hace de una forma amplia porque ese carcinoma de mama tiene muchas posibilidades de generar metástasis. Entonces, por protocolo, entonces le hacen una cuadrantectomía, se llama que le sacan un cuadrante de la glándula mamaria, pero regularmente, formando también parte de ese protocolo, le retiran los ganglios linfáticos de ese lado, de la región axilar, con el fin, primero, de saber si había compromiso de esos ganglios linfáticos por proceso metastásico. Y eso le cambia el pronóstico y hace que el manejo sea muchísimo más agresivo, por ejemplo, la quimioterapia. Entonces, ¿qué sucede? Y también se quita la posibilidad de que si vuelve a dar recidiva, esos ganglios linfáticos estén susceptibles a que vaya a haber siembras en ese sitio. Entonces, ¿qué sucede? Si le quitan los ganglios linfáticos, el drenaje linfático de ese brazo no tiene dónde realizar ese proceso de filtración. Digamos que eso está obstruido. Entonces son pacientes que con mucha frecuencia van a presentar un notable edema en esa extremidad, porque hay una obstrucción al paso de la linfa a través de sus conductos. Queda pues más o menos claro el ejemplo. Otro, cambios en las propiedades de retención de agua de los tejidos. Digamos que se empieza a retener líquidos, sobre todo la retención de salina puede ser una causa primaria de edema. En las situaciones en que hay una insuficiencia renal, no hay posibilidades de que el paciente va a hacer un proceso de filtración y eso ocurre. Pacientes con una enfermedad, digamos, de una reacción de antígeno-anticuerpo por el estreptococo y hace que se genere pues una lesión renal, dado tipo de patologías, por ejemplo, en los niños y en los adultos, pues, y es muy frecuente ese tipo de patología. Aquí hay una imagen que nos está mostrando un dedo sobre una superficie. Bueno, ustedes algo... A ver. Andrea Arango. Andrea. Buenos días, doctor. Andrea, buenos días. Buenos días, doctor. Andrea, una preguntita, mujer. ¿Usted ha escuchado la palabra fobia? Sí, doctor. ¿Sí la ha escuchado? O sea, eso ya lo vieron ustedes en semiología, ¿cierto? Si no estoy mal, nos lo nombraron. Lo nombraron. Mujer, a ver, ¿es posible Sí. que de pronto de lo que ha escuchado nos mencione algo? Pues yo he visto que hay pacientes que tienen retención de líquidos y al momento de presionarle sobre la piel queda la forma del dedo. Exactamente, hacer presión sobre ese sitio, eso queda digamos, como hundido, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que hay ese líquido edema, a nosotros hacer presión, lo escurre hacia los lados, y eso se llama fobia positiva, ¿cierto? Que es muy frecuente, por ejemplo, en el edema de la insuficiencia venosa, las piernas que se aumentan de tamaño, se hinchan porque la sangre no retorna a través de los vasos sanguíneos venosos. Un ejemplo, y el otro, el que es fobia negativo, es el edema que es duro, que es el que se encuentra, por ejemplo, en las situaciones o los daños de tipo renal. Muchachos, qué pena, un segundito, va a ocurrir aquí una cosita, 2 segundos.
Bueno, muchachos, gracias y perdonen por la esperita. Bueno, entonces estaba haciendo mención pues de que el edema, ese edema duro, que es el que regularmente corresponde a patología de tipo renal. Bueno, aquí es como una forma de un cuadro como de concretar de los tipos de edema. Ya mencionamos, por ejemplo, que el local, ejemplo, las situaciones de que ya hemos mencionado varias veces, la dilatación venosa, en los casos de la insuficiencia venosa. Cristian Camilo Fonseca. Doctor, Cristian tuvo un inconveniente familiar y no pudo estar hoy en clase. Él dijo que me enviaba como alguna fotico que demostrara o algo. Tuvo un inconveniente. Listo, perfecto. Bueno, Oye, yo le pego donde es, ¿no? Ángela Daniela Espinosa. Cierto, porque es su piel. Ángela Daniela. Doctor, buenos días. Ángela, una preguntita. Doctor, ¿Ah? doctor, yo soy Ginés Marcela. Es que la compañera, como desde las 5 de la mañana, no tiene internet. Bueno, con respecto a eso, es que es ponerle más trabajo al representante. Porque no sé, pues puede ser, es cierto, pues, y lo que ya hablaba de otro tema hace un rato, como por principios uno debe creer, pero pues que eso no se preste para otras cosas. Entonces, es claro que todo hay que justificarlo. Y avisar. Pues me parece que es lo más correcto, avisar. Y no sé si de pronto, porque siempre es un solo representante, ya no son dos, ¿cierto? Porque es que me parece que le cargan demasiado. Cierto, que no es sino uno. Bueno, ahora pienso cómo podríamos hacer, pero cada quien, bueno, si me llaman, entonces, y yo le creo, pero si me llaman, entonces digan que no tengo internet ya, y listo. Y eso no puede ser, pues, si es cierto, perfecto, pero si no, no puede ser, eso no puede darse. Y por eso, si yo no voy a una clase, yo tengo que justificar porque no tiene falla. Entonces yo, pues, por el momento pongo fallas y me justifica, ¿cierto? Porque pues, lo más lógico es que avise, pues, si fue algo programado, ¿cierto? El día 29. Y no es mostrar, pues, simplemente no es mostrar que no tengo conexión, pues uno desconecta y no tiene conexión, sino que hay formas de mirar que sí sea cierto. Pues yo les pido el favor de seriedad con ese tema. Bueno. María Camila Cortés. María Camila. Señor. Mujer. La pregunta es la siguiente. Estoy hablando aquí de dilatación venosa, o sea, lo que llamamos comúnmente insuficiencia venosa o varices en miembros inferiores. ¿Qué otros sitios del cuerpo, que yo creo que ya lo habíamos mencionado, ¿cierto?, se presenta esto? En el abdomen en las embarazadas. En el abdomen, las embarazadas. Qué chévere que me haya tocado el tema de las embarazadas. ¿Y en qué parte del abdomen? ¿Ahí les pasa alguna cosa? Pues posterior al embarazo, cuando se reduce el aumento. En el abdomen, en la piel. Sí, señor. ¿En serio? No. Creo, pero si no, pues puedo buscar. No me crea. No, María Camila, o sea, de pronto hay un poquito más de circulación por el hecho de que se distienda la piel, pero en las embarazadas pasa algo muy especial y digamos no que es un edema de tipo fisiológico, pero es a consecuencia del embarazo. Dos tipos de insuficiencias venosas que sean muy frecuentes en las embarazadas. ¿Sabe más o menos? Dígame, ¿sí o no? No, señor. No. A ver, piensen si viene algo, me dice. Valentina, Paula, Torres. Doctor, una pregunta. ¿No se referiría como tal a la preeclampsia? No, eso es una causa, y eso es por hipertensión arterial. Y está muy bien el aporte. Porque eliminan proteínas de la orina. Exactamente, porque ahí se está generando un daño renal, que es muy dado que las pacientes con una preeclampsia es de esperarse que sucedan daños renales con sus consecuencias, no con sus consecuencias de llegar a una insuficiencia renal, pero que sí tienen que tener
digamos, mucho cuidado con ese riñón, porque generó lesión renal. Perfecta la intervención. Pero no es en casos de patologías en el embarazo, sino que es usual que eso pase en el embarazo. Entonces, la misma pregunta para Paula Valentina Torres. Sí, señor, ¿lo del embarazo? Sí. Pues ¿Sí no. o no? Doctor, Paula. no se me ocurre nada. Bueno, listo, está bien. Jaime, Adolfo. Javier Adolfo. Sí, señor. ¿Se le ocurre? No, pero yo estaba investigando. Algo Si que- quiere, un segundito. Listo. Es algo que las pacientes ven, listo. Mire, pues ahí un segundito. Doctor. Se fue. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo Jaime? Doctor, pues Sí. no era respecto a ¿No era los que? Qué pena, mujer. las que sí. No, mujer, se le va la voz. ¿Cómo, doctor? Que se le va la voz, que no era qué. Espera un momento. Aló. Aló. Ahí ya me escucha mejor. Nada. Ahí sí, ya. Listo. Bueno, le iba a preguntar, pues no es respecto a las embarazadas, pero sí, pues tiene que ver con el tema, lo de la ascitis, que es lo de insuficiencia portal, ¿eso también es un tipo de edema? Esa insuficiencia, tiene toda la razón. En esa insuficiencia portal hay una congestión de la vena portal y eso produce salida de líquido. Es más, iba a comentar que de pronto con el tema que estoy preguntando puede tener relación, pero tiene toda la razón. Es cierto, y la acumulación de líquido en un espacio donde no hay presión, que es una cavidad como es la cavidad abdominal. Perfecto. Jaime. Doctor, acá estaba encontrando que se pueden presentar pues, edemas en los tobillos y pies. Exactamente. Y las manos y el rostro. Exactamente, es una mujer embarazada. Cuando ya está, por ejemplo, en el 7º, 8º mes del embarazo, ella comienza el día y los pies están normales. Y en la tarde los pies están edematizados. ¿Por qué pasa eso? Porque tiene un cuerpo extraño metido y ese cuerpo extraño lo que hace es generar aumento grandísimo en la cavidad pélvica y abdominal y genera, digamos, como una forma como de compresión extrínseca, o sea, de afuera de los vasos sanguíneos que están retornando. Entonces no permite que la sangre pase adecuadamente por ese sitio y es muy dado que se presente el edema en extremidades inferiores en la mujer embarazada e inclusive en otro sitio que se llama las hemorroides, lo que llaman comúnmente. Es muy frecuente que se presente esta patología, que es una insuficiencia venosa en ese sitio. Perfecto. Jaime, gracias. ¿Usted tiene presente otros sitios del cuerpo donde se presenta insuficiencia venosa? Las varices esofágicas. Eso. Por eso dije que lo que me han comentado ahorita con respecto a la citis tiene que ver con algunas veces las varices esofágicas. Es un sitio donde regularmente sucede, es muy dado que el paciente es muy frecuente de que se presenten borrachitos de aguardiente, digamos conocidos, o sea que son habituales que consuman mucho aguardiente y pues no es por una sola, sino que es algo que sucede durante muchos años y se presente porque eso tiene pues anatómicamente, pues ustedes ya lo vieron, sí, eso ya lo vieron, ¿cierto?
lo que representa las venas varices con, es que las venas varices, las varices, que representan con lo que es el sistema portal, y que en algún momento puede terminar haciendo eso, la citis. Y me falta un sitio. Jaime, ¿se le ocurre? No, después yo le pregunto a Natalia Cardona. Listo. Natalia. Doctor. Abrígame a ver. Falta un sitio corporal donde puede haber insuficiencia venosa, que yo estoy totalmente seguro que a usted no le va a dar. Así de bien de salud está. Abrígame. Apenas lo tenga, me hace una ceñita. Listo, bueno. Entonces, de los tipos de edemas, ya hablamos de localizados, ¿cierto? Y los generalizados, que pueden ser entonces el edema con una albúmina plasmática normal, lo que habíamos mencionado, el que se debe pues, a un aumento de la presión hidrostática, como por ejemplo el edema de tipo cardíaco, que fue el que les mencioné pues, en la insuficiencia cardíaca, o hay otro tipo de edemas que llaman edemas de tipo idiopáticos o cíclicos. El otro tipo de edema es por disminución de la albúmina plasmática, por pérdida de proteínas. En los pacientes, lo que mencionaba, por ejemplo, la compañera ahorita, el edema de un paciente con una cirrosis. Hecho que sucede, lo que les mencionaba, de las varices esofágicas, posiblemente en pacientes con una cirrosis alcohólica, el edema renal, por no una adecuada filtración glomerular, y el edema carencial. El edema carencial está haciendo referencia a la desnutrición, hay una disminución notable de proteínas, y ¿qué hacen estos niños? Acumular líquido, y es usual, que me imagino, pues eso eso se ve frecuentemente, esos niños que es piel con hueso y tienen un abdomen globuloso, porque lo que hacen es acumular líquido en la cavidad abdominal. Y el otro es por pérdida, por ejemplo, los pacientes con síndrome nefrótico, que tienen un daño en la filtración glomerular y no se realiza filtración, sino que es un fluido que hace que se pierdan proteínas todo el tiempo. En trastornos digestivos como algún tipo de enteropatías, lesiones cutáneas como dermatopatías exudativas, y los pacientes con quemaduras extensas se pierde mucha cantidad de líquido. Bueno, ese edema o ese líquido hay que ponerle un apellido. O es un exudado o es un transudado. Al hablar de exudado, que esto ya lo vieron ustedes, me imagino que... no lo vimos, ya lo vimos, sí. Ya lo vimos, sí, claro. Lo que es el exudado y el transudado, que es el inflamatorio y no inflamatorio, pues si no volver a comentar pues esto que ya se había hecho mención. Bueno, ya dejamos el edema. Ahora seguimos con la hiperemia o congestión. Esa hiperemia se refiere a una congestión en los vasos sanguíneos, porque la luz está aumentada de volumen en un lugar y por una causa determinada. La hiperemia se da, por ejemplo, en situaciones, que es una hiperemia de tipo activo, donde se requiere que haya mayor aporte de sangre. ¿Y qué sucede entonces? Que hay una dilatación de las arteriolas. Entonces, ¿qué hace en ese sitio? Que se pone de color rojo, por el hecho de tener tanta sangre oxigenada en ese sitio. Y el caso típico es esto. El ejercicio hace que se presente hiperemia. Y, lógicamente, eso va por la dilatación vascular, pues aumenta la temperatura y muy posiblemente puede generar algo de edema en ese sitio. Aquí está mostrando una conjuntiva en la cual hay ese estado de congestión vascular y que se ve el ojo que se pone rojo, por ejemplo, una conjuntivitis de tipo alérgica. Bueno. Esa congestión, dejando de ser activa, puede ser pasiva, y es el hecho de que se cause por disminución del drenaje de un tejido, y eso puede ser localizada a consecuencia de lo que mencionamos ahora, de una obstrucción venosa, o generalizada. Hay mucho sonido, muchachos. Bueno. No, señor. Dependiendo... Bueno, listo, gracias. Si los tejidos adquieren un color como azuladito, rojizo, o sea, es un hecho que está generándose en un sitio donde no hay una buena cantidad de oxígeno, por ejemplo, en un sitio donde hay cianosis. Y especialmente pues, cuando se acentúa pues, esa congestión acumulada de una hemoglobina reducida. Bueno. Entonces, en la congestión aguda de los vasos sanguíneos, ellos están dilatados, o sea, distendidos, los órganos se observan hiperémicos,
En la congestión crónica es posible que exista ruptura de los vasos capilares y pues se puede generar zonas focales de hemorragia. Lo que mencionaba o se veía ahorita en esa conjuntiva ocular, que el hecho de esos capilares están congestivos, dilatados, y por alguna situación, por ejemplo, por un estornudo, por dar un ejemplo, se puede romper un vasito de esos y generar salida de sangre. Doctor, Hay una situación que sí, es lo que pasa en las hemorroides, ¿cierto? Parecido. Que lo que pasa en las exactamente. Doctor. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Con respecto a la consulta, ¿serán los testículos? Por eso le dije que yo estaba seguro que usted no me iba a dar. Pues ese fue como el punto, pues clave, decir, bueno, entonces no es de sexo femenino, sino de sexo masculino. Y es muy frecuente esta patología y eso se llama varicocele. Donde existe una insuficiencia venosa en ese sitio, la sangre se acumula y se genera ese fenómeno como arrosariado, porque las venas se ponen tortuosas y que pues eso es una patología frecuente y además de que frecuente puede ser una causa de infertilidad. Bueno, la congestión de un lecho capilar también pues, se puede asociar en algún momento dado en los que hay un edema de tipo intersticial. Los órganos que más frecuentemente se congestionan y que se termina mucho este tipo de patología, el primero es en los pulmones. Lo que sucede en el edema pulmonar, la acumulación de líquidos sobre la superficie alveolar o en el intersticio, como veremos pues, cuando estemos pues, de una forma directa pues, en ese tipo de patología. A nivel hepático, ejemplo, en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, no del lado derecho, de izquierdo, sino del lado derecho, ¿qué es lo que sucede? Que la sangre no llegue al corazón llega en forma adecuada, pero no puede entrar porque no hay un bombeo adecuado. Entonces, ¿qué hace? Esa sangre se va reteniendo retrógradamente y es lo que sucede también en pacientes con una insuficiencia cardíaca derecha, que hace que al terminar la tarde, las extremidades inferiores estén edematizadas. Inclusive, en una forma un poquito más significativa, va a haber compromiso a nivel de hepático por ese sistema portal. Esta es una imagen, pues que no es como que la vayan a entender, pero bueno. A ver, esto que estoy yo recorriendo aquí en esta forma es un alvéolo, y los alvéolos tienen esta forma. Y esto debe ser siempre así de color blanco, porque aquí no entra sino aire. Y entonces esto tiene una cercanía con esto aquí inmediata, que es un vaso sanguíneo. Y es lo que se va a llamar la membrana alveolo capilar. Es una membrana tan delgadita que tiene como 3 tipos de células ahí y que esas células están hechas o unidas para que solamente pase el oxígeno hacia el vaso sanguíneo y del vaso sanguíneo el dióxido de carbono a esta superficie y que luego con la expiración ese dióxido de carbono sale y en la inspiración entra el oxígeno y siempre se está realizando ese tipo de intercambio. Por alguna situación, ejemplo, que no hay bombeo adecuado en el corazón izquierdo, entonces ese líquido se va amontonando aquí en estos vasos sanguíneos y comienza a trasudar y se va al espacio intersticial, inclusive se puede depositar todo este granuladito, esto rosadito, es puro líquido de edema que está sobre la superficie alveolar. Entonces es un paciente que no le permite realizar intercambio gaseoso. ¿Y qué sucede entonces? De estos vasos sanguíneos, por la dilatación de esas venas, de esas vénulas, se alcanzan a pasar glóbulos rojos al espacio extravascular. Y entonces esos glóbulos rojos terminan su tiempo de vida y se libera esos fragmentos de hemosiderina. ¿Y qué hace? Estos oscuritos son macrófagos, que son células que fagocitan y que se van a deglutir ese pigmento y por eso toman este tipo de color. Esta es una congestión de un hígado. Y aquí la congestión de tipo hepático, donde vemos que estos puentes, estos espacios sinusoidales están muy ampliados, inclusive aquí ya se llegó a generar una lesión isquémica por esa congestión, congestión permanente que ha sucedido en estos casos, que están aumentados los espacios sinusoidales, retención de agua en ese sitio y termina siendo este fenómeno de tipo necrótico. Bueno,
Ya está ese capítulo, ahora pasamos al capítulo de la hemorragia. ¿Y qué implica hemorragia? Que se rompe un vaso sanguíneo. Puede ser un vaso sanguíneo venoso, un vaso sanguíneo arterial de pequeño tamaño, de gran tamaño, por lesiones, por heridas, armas cortantes o cortopunzantes, que forma pues parte de nuestro hábitat. O puede presentarse también en algunas situaciones por esto, porque existen esas placas de ateromatosas dentro del vaso sanguíneo, en la superficie interna, o sea, en la capa endotelial, y esa placa se puede erosionar, o sea, que se pierde un poquito de ella, o se le generan fisuras, y se rompa toda la pared del vaso sanguíneo y genere hemorragias. Otra causa de hemorragia no traumática puede ser cuando existe un aneurisma, que pues creo que ya saben que a eso es lo que quiere decir, y ese por aumento de la presión dentro del vaso sanguíneo se rompe ese aneurisma y genera hemorragia. O la ruptura de los vasos sanguíneos, ejemplo, a nivel de la superficie de la mucosa del estómago, que se comienza a erosionar, un paciente con una gastritis erosiva, a erosionar y se van perdiendo células, hasta que compromete un vaso sanguíneo, se rompe el vaso sanguíneo y este paciente resulta haciendo hematemesis, como uno de los signos PES, que es la presencia de vómito con sangre. Bueno, entonces de los tipos de hemorragia, ellas se pueden clasificar de acuerdo a la procedencia, que sea externa, que sea interna o que sea exteriorizada. Y según el vaso sanguíneo, que sea arterial, venosa o capilar. Bueno, entonces, según su procedencia, la externa son las hemorragias que vienen de las heridas, o sea, y se genera una herida a nivel de la piel y tejido celular subcutáneo de cual sitio corporal. Y la interna se llama así las hemorragias donde no hay salida hacia al exterior, porque no es a través de una herida. Y esta circula pues dentro de la superficie corporal y pues dependiendo de la situación pues puede llegar a ser grave. El ejemplo es lo que les mencionaba hace un momento, de vasos sanguíneos capilares que se erosionaron o se rompieron por ese fenómeno erosivo y hay sangrado a nivel del sistema digestivo. Y entonces, bueno, pero pues en estos casos, no, mejor de una forma más concreta, hay una situación que se llama el hematoma subdural. Es que por trauma externo o porque hay aumento de la tensión arterial, se rompen un vasos sanguíneos a nivel de las meninges y se comienza a presentar sangrado y ese sangrado nunca se va a manifestar clínicamente hasta que, dependiendo del sitio, pues va a generar algún tipo de efectos. Y lo que yo estaba mencionando era porque me equivoqué, la exteriorizada son hemorragias que producen dentro del cuerpo, pero que salen a la superficie, como lo que estaba yo mencionando en forma equivocada, que la interna era ese sangrado digestivo, ¿no? El sangrado digestivo es un tipo de acuerdo a su procedencia, es exteriorizada, porque ese sangrado se va a manifestar en alguna u otra forma. Uno, por la presencia de hematemesis o la presencia de un sangrado rectal, que es un sangrado rectal, como ya ha tenido un recorrido, es un sangrado que es de color café oscuro, porque la sangre ya está digerida. Puede ser también o sea, pues a través de los conductos naturales del cuerpo. A nivel del oído, eso se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? Yo estoy seguro que Sebastián Metzán sabe. Uf, Sebastián. Metzán. Metzán. Sebastián. Sebastián está. Bueno. Doctor, sí, es que Sebastián sí no tiene micrófono. Está respondiendo por el chat de aquí. Él dice que se llama otorragia. Se llama otorragia. Sí, otorragia. Otorragia. Listo, perfecto. Listo. ¿Quién está hablando? Miguel Ángel, profe. Miguel Ángel, o sea, y si el sangrado es por la nariz, ¿cómo es que se llama? Epistasis. ¿Y si es por la boca?
hematemesis, Y si es por región rectal, rectorragia. listo, perfecto, listo, gracias. Esa era la pregunta, pero listo, gracias. Bueno, según el vaso sanguíneo arterial, donde se rompe pues una arteria en la cual la sangre va a tomar un color rojo vivo que sale al exterior en forma de índice de brotones, o sea, en forma de impulsos por la presión que lleva esa sangre dentro del espacio intravascular. ¿Y eso a qué se debe? A la contractilidad cardíaca. La venosa, y en el momento de nosotros estar frente a un paciente con un sangrado secundario, por ejemplo, a una herida cortante en alguna superficie, y dependiendo de la forma como salga la sangre y el color, nos indica, esto es un sangrado arterial y eso, pues hay que tomar medidas ya, porque el paciente pues con un sangrado pues de ese tipo en cuestión de no mucho tiempo, pues se va a morir. En la venosa es consecuencia de la ruptura de una vena y la sangre fluye al exterior de manera continua, sea como si fuera chorreando, ¿cierto? Y además que la sangre se ve de un color distinto, de un color rojo oscuro. Y la capilar es por ruptura de los capilares y sale en forma de pequeños punticos sangrantes, lo que se conoce como una hemorragia en forma de sábana. Bueno, imágenes pues, de sangrados pues, de tipo arterial pues, en forma registrada, esta que sale sin forma de pulso, la venosa que sale por escurrimiento, del color, y la capilar pues que es en poca cantidad. Esto pues, ya creo que hemos mencionado parte de eso. Bueno, este es el caso. Este paciente posiblemente puede haber sido secundaria a un trauma cerrado de abdomen, y de hecho que pues, hubo ruptura de vasos sanguíneos significativos, por ejemplo, posiblemente o hay lesión a nivel hepática, y que llegó a presentar pues, esa diseminación de este fluido extravascular hacia el tejido celular subcutáneo. Este es una hemorragia que es de tipo intersticial o entre planos, donde se rompen vasos sanguíneos y lo que hace es que busque como esta forma de depositarse esa sangre dependiendo del sitio anatómico por gravedad. Y aquí posiblemente pudo haber sido una lesión a nivel de conjuntiva y por gravedad busca un sitio de declive para poderse depositar la sangre. Bueno, esto ya lo mencionamos. Bueno, ahora vamos con trombosis. ¿Qué es trombo? Es la presencia de una obstrucción en un vaso sanguíneo, sea de tipo arterial o sea de tipo venoso. Y eso está conformado, o sea, en una forma muy, muy frecuente, es que es un coágulo de sangre. Y ese coágulo de sangre está conformado por plaquetas, por material fibrinoide, por inclusive los mismos glóbulos rojos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que genera un proceso de tipo obstrucción. Entonces, este fenómeno de trombosis se divide en arterial y de tipo venoso. ¿Qué es la diferencia? Hay que el arterial está constituido en su mayoría por leucocitos, y a eso se le llama trombo blanco, como por el color, el aspecto que toma. A diferencia del trombo venoso, que se da en áreas de bajo flujo, lo que mencionado en varios momentos de la no adecuada funcionabilidad de los vasos sanguíneos venosos, o sea, la insuficiencia venosa, y está constituido en una gran importancia por glóbulos rojos, por material fibrinoide, y pues la mayoría de ellos pues se da en este sitio anatómico que ya hemos mencionado. Entonces se le llama trombo venoso rojo o por coágulos en el hecho de que sea de tipo venoso, y blanco cuando es de tipo arterial. Sara Gaviria. Sara Gaviria. Hola, mujer. Sara. Ya. Es que a veces paso ahí diapositiva y se me olvida lo que te voy a preguntar. Sara, fuera de ser trombos producidos por sangre, existe la posibilidad, pues si sabe, de que exista trombos que contienen algo diferente.
Listo, mujer. Bueno, sí, porque eso no tiene usted todavía teóricamente por qué saber. ¿Sí o no, Juliana? Franco. Doctor, Juliana. ¿me podría repetir, por favor? Es el hecho de que si sabe que si hay trombos que están conformados no por sangre, sino por otras cosas. Podría ser cuando hay un taponamiento de la arteria por grasa. Por grasa, perfecto. Y, sí, y vamos a hablar algunos ejemplos de eso. Gracias, perfecto. Bueno, hay algo que para que se produzca un trombo debe darse dos de estas tres condiciones, que es lo que se llama la triada de Virchow. Que hay éstasis o turbulencia y que sea en los aneurismas, en la insuficiencia venosa, en las lesiones ulceradas donde existe esto, que es la placa ateromatosa, y que se pueda presentar también pues a nivel de ejemplo de superficies o cavidades como es en la aurícula y en las extremidades. Bueno, vuelvo y se hace mención aquí, pero la alteración de la pared arterial, pues como está por ejemplo en los casos de la ateromatosas, en procesos inflamatorios, o sea, en las vasculitis, donde hay éstasis, o sea, congestión vascular, o trastornos de hipoxia a nivel del endotelio, o la liberación de toxinas, o productos metabólicos que se puedan generar en algunos sitios. Bueno, la alteración de la composición de la sangre, que puede ser otra causa pues, de este tipo de situaciones. A ver, un ejemplo aquí. En la aterosclerosis, la placa se altera. La placa, sabemos que es eso, que es una zona ligeramente levantada y que eso está lleno de lípidos y que la placa pues ateromatosa. Y que esa placa se puede fisurar, que les mencionaba, entonces se genera en ese sitio una agregación plaquetaria, fibrina y sangre y forma el trombo. Y esa es la forma de taponamiento, como el caso del infarto agudo del miocardio, que siempre en más del 95% de los casos que los infartos agudos del miocardio son a causa de esto. Bueno, otra situación que se puedan generar trombos pues, de tipo hemático es alteración de la composición de la sangre, como por ejemplo el aumento del fibrinógeno, por ejemplo un paciente con una hipercoagulabilidad primaria, por ejemplo del factor 5, atitrombina 3, o puede ser secundaria como por ejemplo en el embarazo, la utilización de anticonceptivos por mucho tiempo, en un estado de un posparto, en un estado de postquirúrgico, o un paciente con un reposo en cama obligado o por procesos de tipo maligno. Hoy en día pues es muy debido a evitar, porque en todo esto que estamos mencionando, en estados por ejemplo de quietud, un paciente por sangrado y daño vascular en un posparto, el hecho de que utilice anticonceptivos por tanto tiempo, el mismo embarazo por lo que explicaba hace un rato, que genera que la circulación de la sangre no sea adecuada, tenga un componente, digamos, estático, entonces se induce a que se comience a liberar ese material pirinoide y activar las plaquetas. Los pacientes en reposo en cama, pero todos pacientes hoy en día, por protocolos establecidos, no se da un reposo en cama ni en lo más mínimo, eso es dependiendo lógico de la situación, pero que se genera algún tipo de actividad física, pues indudablemente no del sitio que está siendo lesionado. Ejemplo, si es una extremidad inferior, pues se genera que el paciente lo sienten, le generen movimiento, le hagan actividad física en las otras extremidades. ¿Hay algún tipo de situaciones? Los pacientes que están obligados a tener reposo en cama por muchos meses, pacientes, por ejemplo, con fractura de cadera que tienen que tener una inmovilización, y ante esos pacientes pues se generan unas medidas preventivas para no tener la tan factibilidad de ir a presentar un fenómeno de tipo trombótico. Bueno, este ejemplo que lo hemos mencionado en mucha incidencia o en mucha forma hoy en día, que es la trombosis o la insuficiencia venosa. ¿Qué puede causar esto? Que es la presencia pues, de este coágulo pues, dentro de una vena, el hecho de tener un reposo prolongado en cama, pacientes muy obesos en los cuales no hay
no hay un componente de tipo muscular en las extremidades inferiores suficiente para generar contractilidad y empujar a que la sangre retorne hacia el corazón, porque la mayor cantidad, proporcionalmente hablando, es tejido adiposo. Pacientes que están cursando con procesos neoplásicos, que en ese caso, ese fenómeno trombótico no es por sangre, sino que es por células neoplásicas. Y se le dice que es un trombo de tipo neoplásico, que es el hecho de que suceda tan frecuentemente esos fenómenos por la circulación que existe en los pulmones, de que se haga fenómenos trombóticos a nivel del parénquima pulmonar y que es una de las causas pues, de mortalidad, digamos, cuando lo que hace metástasis a distancia. El hecho de tomar estrógenos anticonceptivas durante tanto tiempo, durante tantos años, hace que sea una causa muy factible a presentar trombosis venosa profunda. Esto puede ocurrir pues indudablemente a cualquier edad y el tema es que cuando se genera esos trombos en las extremidades inferiores, si ese trombo por una actividad muscular, que es lo que está mostrando esta imagen, se suelta, se genera esto, el fenómeno de embolización. Que émbolo es un trombo que era un trombo y que va por la circulación sanguínea. Bueno, yo no sé si esto, pues de esa parte normal, pues yo considero que ustedes ya han visto esto, de esto de hemostasia normal. Sí o sí. Que la función pues, de esa hemostasia normal es el resultado de una serie de procesos que son fundamentalmente reguladores y que tienen la función de mantener la sangre en ese estado líquido sin la presencia de coágulos dentro de los vasos y estar preparados para formar en una forma rápida un tapón hemostático en el caso de que haya una lesión vascular y que se va a localizar pues, en el punto exacto donde va a estar la lesión vascular, no en otros sitios. Este proceso patológico opuesto a la hemostasia, pues es lo que va a resultar en trombosis y que se va a considerar como el resultado de esa activación inadecuada de los procesos hemostáticos normales, como la formación pues, del coágulo de sangre. Tanto pues esto que es la hemostasia o la trombosis van a depender de esto que es fundamental, de la integridad de la pared vascular, de las plaquetas y de la cascada de la coagulación, pues lógicamente. Bueno, pues esto lo estoy leyendo pues en forma rápida, pues que eso es parte del componente fisiológico normal y pues con eso lo que estoy haciendo es como recargándolos. Eso lo voy a mencionar. En la hemostasia normal, después de que hay una lesión, se produce una vasocosión, que esto lo hemos ya hablado pues como en algo en inflamación aguda, que existe inicialmente esa vasoconstricción, que dura muy poco tiempo y luego hay un fenómeno de vasodilatación y en la cual se va a secretar una serie de factores como la endotelina, que es un potente vasoconstrictor que está derivado pues, del endotelio. Este efecto es pasajero y entonces pues obviamente la hemorragia va a volver a reaparecer y si se supone que en ese momento ya están las plaquetas activadas y van a generar pues ese fenómeno de taponamiento en el sitio donde está la lesión del vaso sanguíneo. Hay dado que es parte de una fisiopatología compleja, digo rutinaria porque es de lo más frecuente que vamos a encontrar en los servicios hospitalarios, en los servicios de consultas externas, inclusive de urgencias, y que es a consecuencia del daño del endotelio. Pacientes, por ejemplo, con una hipertensión no controlada, que hace que vaya lesionando el endotelio por ese chorro fuerte que se está dando de una forma permanente. ¿Y qué sucede? Que ese endotelio lesionado favorece para que a él se genere factores de agregación, digamos, plaquetarias, de agregación de leucocitos en ese sitio y se agreguen luego, por ejemplo, la presencia de lípidos en pacientes que son hiperlipidémicos y sea el inicio de ese fenómeno de la aterosclerosis. O, por ejemplo, que no lo sea en un vaso sanguíneo venoso, pues porque esas lesiones ateromatosas es de los vasos sanguíneos arteriales, a nivel de las venas que están siendo insuficientes, pues el hecho de que ese endotelio esté dañado, pues hace que se favorezca que se agreguen las plaquetas, la sangre y la fibrina y va a generar ese fenómeno de tipo trombón en ese sitio. Bueno. Ese factor de tipo tisular es un factor procoagulante unido a la membrana y sintetizado por el endotelio y también queda pues, al descubierto pues, en el sitio de lesión.
Está la trombina, que a su vez se convierte, ella lo que hace es convertir el fibrinogen disuelto en la sangre en material fibrinoide, y es un material que es insoluble y que él se deposita localmente y forma parte como ese anclaje o de estructura de un trombo, y que le da como esa consistencia de adherencia. Esa trombina también produce un nuevo reclutamiento de las plaquetas, o sea, genera agregación de las plaquetas en ese sitio y la liberación de sus granulaciones. Y esta serie de fenómenos, pues que la hemostasia secundaria dura mucho más tiempo que la formación pues, de ese tapón plaquetario que ocurrió inicialmente. Bueno, son ejemplos pues, gráficos de lo que genera pues, en el proceso inicial de la vasoconstricción y luego el proceso de la hemostasia primaria en el caso donde generó en este sitio, que es la lesión del vaso sanguíneo, ejemplo, por una herida y donde está pues, el reclutamiento pues, de las plaquetas activadas en este sitio, y generando ese fenómeno de adhesión, y están los factores pues, de coagulación en ese sitio y el material fibrinoide. Bueno, esto pues lo va a pasar por estas imágenes. Bueno, eso ya había mencionado lo que es el trombo. Imágenes que nos está mostrando, por ejemplo, un vaso normal, está la pared integral, la superficie endotelial y las células que van dentro de su interior, que son los leucocitos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Cuando hay una lesión vascular como es en este sitio, entonces que hay liberación de tromboplastina tisular por las células endoteliales, por estas células endoteliales, y que han sido pues, lesionadas, y se inicia entonces en este caso la cascada de la coagulación, o sea, la vía extrínseca donde se va a formar el material fibrinoide. Luego viene entonces la activación de estos elementos que son determinados como las plaquetas, se agregan y son atraídas al sitio donde está la lesión, genera un fenómeno de adhesión de ella, y lo que van a formar pues entonces es la forma del tapón, y a ello se genera pues, la agregación de esto azulito, que es el material fibrinoide, y atrapa indudablemente hematíes en este sitio y posiblemente leucocitos, y se va a formar lo que es el trombo, que se termina como trombo de tipo hemático. Entonces, perdón que pase algunas porque es mucha parte como de fisiología. Bueno, es una imagen donde nos está mostrando una imagen clínica, la insuficiencia venosa, que es esas venas que van tomando esto que lleva un aspecto como arrosariado, como en un recorrido de un camino. Lo que le mencionaba es lo que sucede en ese aspecto tan determinante a nivel de la insuficiencia venosa en los testículos. Esos son capilares, pues, o sea, dilatados, que suceden pues en determinados sitios corporales, pero pues sobre todo pues en extremidades inferiores. Pero lo que mencionaba la compañera, hay hecho que puede suceder, sobre todo en la dilatación más que otra cosa, o circulación colateral, es en el abdomen, y que esa circulación colateral pues es significativa de un proceso de tipo neoplásico. Esto pues ya lo hemos visto en la morfología de los trombos. Hay algo... lo que yo había mencionado al principio, que es la presencia del trombo blanco lardáceo, que es el trombo que se forma en las arterias, que no son realmente obturantes, que son rugosos y adheridos a la pared vascular. En cambio, el trombo hemático, o sea, el de las venas, se suelta fácilmente. Este se encuentra muy adherido. Presenta unas estriaciones o bandas que se llaman las bandas de Sam. Crece, además que él crece como la sangre de las arterias, tiene un fluido que va con mucha presión, a diferencia de los vasos sanguíneos venosos, y el trombo crece en dirección de la sangre, porque ahí ese fenómeno que le está empujando, entonces crece en el mismo sentido. Está conformado por glóbulos blancos en una forma importante, por plaquetas y fibrina, y se le llaman pues los blancos, el trombo blanco, y son de un color blanco grisáceo, a diferencia de los trombos venosos, que son obturantes, que ellos no se encuentran factiblemente adheridos a la pared, pero ellos se sueltan y van generando fenómenos de tipo embolizante, y están conformados pues, sobre todo por glóbulos rojos, por plaquetas y fibrina, y también algo de glóbulos blancos. Son de color rojo, y la diferencia es porque, por ejemplo, en los blancos no existe la presencia de estos glóbulos rojos.
Hay un hecho que se llama trombos mixtos, que se forman en las arterias y se forman lentamente con el tiempo, y se le determina que esos trombos tienen como una serie de partes que van en dirección, y por eso se ven en esta forma alargada a la corriente que le está generando ese flujo sanguíneo. Y hay una primera porción que se llama la cabeza, que es lo que primero se forma, y la que es de color blanco. Luego el cuerpo, que tiene una forma como con estriaciones y tiene partes blancas y partes rojas. Y la porción terminal, que se llama la cola, que siempre es de color rojo, es de menor consistencia y fácilmente desprendible, y que es la que va a generar el hecho que se desprenda la presencia o la formación, pues, de esos trombos. Hay otro que se llama el trombo, ay muchachos, se acabó el tiempo, el trombo hialino, que se forma en los capilares, suele ser obturante, en una luz pequeña, está conformado por plaquetas y fibrina, y causas de él es, por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada, pacientes con shock, o algunas enfermedades como, por ejemplo, la presencia de icterias o a consecuencia de picaduras por serpientes. Y es un color que es de tipo transparente. Bueno, venga muchachos, entonces no, qué pena, paremos ahí en este momento. Y pues como una forma como de llamado entre todos, o sea, tanto ustedes como yo, pues de ser, pues de no emitir comentarios sueltos, eso no es necesario, eso no genera sino alteración en el grupo, y esas situaciones son muy malucas, generan unos malos momentos que hasta cierto punto, pues indudablemente tiene que haber diferencias, y a veces generan esas diferencias algún tipo de inconvenientes, pero que no sean a causa de generar comentarios motivados, pues porque uno dijo algo, entonces yo también sigo diciendo, y realmente muy posiblemente se me ocurre con Sierra Mire que ni siquiera sabían qué era lo que estaba pasando. Pienso que es mejor ser un poquito más precavidos con respecto a esas situaciones sueltas, y además que pues uno generar un compañero o compañeros, pues ahí a aprovecharnos pues de la situación para generar imágenes y cosas no es necesario, y de todas maneras sí ser muy claros con respecto a las situaciones anormales que se nos presenten, y ante eso pues vuelvo y pues, y le confirmo pues la disponibilidad de que mientras que sucedan cosas que tienen que o deben de suceder, que no entendamos, que no nos parece, que no estamos de acuerdo, y yo se los dije desde el primer momento, que pues podemos ser abiertos para manifestar lo que no nos parece, y podemos hablar y intentar ponernos de acuerdo, de solucionar entre nosotros las cosas para no llegar a otras instancias, pues que no es necesario, y que lo que suceda en primera instancia, eso sí les pido el gran favor, que intentemos solucionarla primero entre nosotros, no pasar a otras direcciones antes de que la hubiéramos mencionado entre nosotros. Si no se soluciona, pues buscamos que nos colaboren para tener una directriz de solucionar con el coordinador o decano, lo que fuere, pero tratemos de solucionarlas entre nosotros, pues esos malos entendidos. Y con esto pues es el llamado a atención de que no emitir, pues hacer juzgamientos pues sin saber, porque a mí me da la sensación pues, de que posiblemente compañeros ni siquiera sabían, porque pues en el último momento habían algunos compañeros cuando pues, Miguel pues solicitó ese favor, y no estaban todos, pues simplemente qué fue lo que pasó y confirmemos, ¿cierto? No empezar ahí a hablar, pues y hablar, que eso genera más daño que otra cosa, y genera un mal ambiente que no es necesario, muchachos. El viernes, perdón, el jueves vamos a seguir con embolia, con infarto, y terminamos ahí en ese sitio. Y entonces ahí vamos a comenzar o a continuar con este tema que no es muy largo, que es reacción en la infección. Entonces el viernes, me acuerdan, en el primer momento, hablar con respecto al examen de cuáles van a ser los temas. Piensen, o sea, les digo desde ahora para que el jueves lo terminemos, piensen en el sentido de sentido lógico, y como siempre, pues de que les favorezca. Pero yo no tengo ningún problema que la temática sea esta y no sea la otra, pues a mí no me cambia en nada. Lo que considero es que deben de pensar qué va a pasar en el siguiente parcial. Sí, pues me estoy refiriendo a esta dificultad que existió de mi parte de estar con una disciplina que no nos pertenecía. Pienso yo que en primera instancia el tema de nosotros va a ser
creo yo, pues cierto, usted lo decía, lesión celular, inflamación aguda, inflamación crónica, reparación, trastorno de flujo vascular y choque y reacción a la infección, bloqueamos el jueves. Pienso que eso no más. Y que es otro tema que hemos visto, pues que forme parte en la evaluación cuando nos corresponda evaluar lo que es la patología de SOF, ¿cierto? Ustedes deciden y me hacen el planteamiento o la propuesta el jueves. Y listo, muchachos, estamos pendientes. Y muchas gracias por la atención. A mí, en términos generales, me parece que es un grupo que dentro de todo es un grupo que es luchador y que yo les siento regularmente pues el buen interés, al menos en la participación y al menos en la atención en las clases y he visto pues en los resultados también. Tratemos pues de que eso no pase a otras instancias y no, o sea, en el momento no tengo como algo pues adicional a eso y pues que quede claro de que yo no estaba generando pues eso de organizar un examen pues y en forma unipersonal pues con un estudiante y con eso pues ir a generar cambios en otro estudiante no tienen por qué hacerse. Si eso se llegara a hacer, indudablemente yo lo tengo que notificar antes, es responsabilidad y es obligación. Y simplemente pues lo que yo le pues, él tenía dudas y no estaba de acuerdo con su calificación y pues es totalmente pues es válido. No creo que, pues, que la intención de Miguel haya sido pues de ir a generar pues algo pues como por debajo, pues cierto. Bueno, muchas gracias, nos vemos el jueves, ¿sí? Hasta luego, doctor. Valentina, hasta luego. Gracias, Juan Jacob, muchas gracias, Mariana, Ricardo, muchas gracias. Manuela, gracias. María Alejandra igualmente. María Alejandra, José Miguel, Natalia, Francisco. Hasta luego, Miguel Ángel, Karen, Simón, muchas gracias. Vi que se había ido Simón y volvió. No se le había caído la llamada entonces. Listo, muchachos.